buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche haremos una pausa para mirar más allá de lo evidente. Porque detrás de cada voz, de cada gesto y de cada silencio se esconde esa hermosa necesidad de encontrarnos en el otro. Este es un espacio para ver con otros ojos, para sentir con más calma y sobre todo para recordar que aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Desde Semana Santa, una sombra recorre los cascos rurales y urbanos de Colombia. Un nuevo plan pistola orquestado por grupos armados ilegales en contra de nuestros policías y militares nos tiene en un luto permanente. La pérdida de hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, nuestros héroes que han caído en cobardes emboscadas, tejidas con sigilo y odio, dejando a más de 35 hogares marcados por la ausencia, la impotencia y el dolor. Mientras continuamos nuestras vidas entre la rutina y el miedo, hay quienes el deber les está costando la vida. En Extraordinario mostramos el panorama de lo que ha sido este macabro plan hasta hoy, pero sobre todo recordamos esas preciosas vidas que nos han sido arrebatadas. Además, Vicky Bautista es una mujer santandereana que toda la vida estuvo tras bambalinas, confeccionando sueños para otras, reinas, modelos, novias, quinceañeras. Sin embargo, esta diseñadora de modas nunca imaginó que después de los 40 años la vida le daría un giro inesperado. Vicky se coronó como Señora Colombia Turismo Internacional luego de haber pasado una crisis emocional muy fuerte. Hablamos de su proceso y cómo hoy, convertida en reina, es referente de constancia y amor propio, demostrando que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que las mujeres como ella están más vigentes que nunca. Y también los adolescentes tienen su propio lenguaje, uno que muchas veces los adultos no comprendemos porque no nos hemos acercado lo suficiente. Exploramos ese mundo oculto de palabras, códigos, emojis y comunidades digitales donde los jóvenes expresan lo que no se atreven a decir de frente. Frustraciones, inseguridades, violencias, deseos y emociones contenidas. ¿Qué significa que hablen de funar, de ser fife o de vivir en la manósfera? ¿Qué tanto sabemos los adultos del universo en el que habitan nuestros hijos? Un llamado no a prohibir, sino a entender que solo con cercanía, escucha y presencia podemos guiarlos en un mundo donde las palabras también pueden ser refugio o alerta. Empezamos. En pleno miércoles santo, una sombra amarga se posó nuevamente sobre Colombia. Una sombra que no distingue entre montañas o ciudades, entre la luz del día o la oscuridad de la noche. Hablamos del llamado Plan Pistola, una estrategia cobarde y calculada que ha roto más de 35 hogares, dejando a madres sin hijos, a niños sin padres, a hermanos sin compañía. Policías y militares, nuestros guardianes, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros héroes, han sido sorprendidos en emboscadas de odio y frialdad por grupos armados ilegales que están pagando por sus preciosas vidas cuando estas son tan valiosas que no tienen ningún precio. Y mientras tanto, ellos han seguido cayendo, incluso en la indefensión de un día libre. Hoy en Extraordinario hacemos una pausa para mirar de frente esta herida. Damos voz al dolor de quienes aún esperan respuestas y rescatamos del olvido las historias de esas vidas que no debieron apagarse. Porque no son cifras, tienen nombre, son sueños truncados y merecen ser recordados en medio de esta guerra sin nombre. Colombia, un país que no termina de sanar sus heridas y donde la paz pareciera un espejismo. Y es que a la compleja situación de seguridad que enfrenta Colombia emerge otra sombra más oscura, el Plan Pistola. Como si no bastaran los lamentos que nos deja esta guerra sin nombre, esta estrategia macabra de vieja data le está poniendo precio a la vida de nuestros policías y militares, sumando una nueva preocupación e intensificando el dolor a la sociedad colombiana.
Entre abril y mayo de 2025, grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC se han ensañado en atentar contra la vida, arrebatándonos a más de 35 de nuestros héroes. Esta estrategia criminal nos recuerda a los asesinatos selectivos de la década de los 90, cuando los carteles del narcotráfico ofrecían hasta $1 millón por asesinar a miembros de la fuerza pública. Esta acción sistemática, usada de tanto en tanto por los grupos armados ilegales, estaría nuevamente en vigencia, con la que se estarían ofreciendo hasta 4 millones por la valiosa vida de nuestros uniformados. Ya van más de 30 uniformados asesinados. Es tan grave la situación, Paula, que incluso el Ministerio de Defensa dio una circular para que los integrantes de la fuerza pública vayan de civil, vayan armados y no utilicen el servicio público porque los pueden matar. Hágame el favor. Colombia se ha conmocionado por el asesinato de policías y militares durante los últimos días. El dolor de perder a nuestros héroes nos remueve las heridas del conflicto en el pasado. Cada día vemos en las noticias cómo 2, 4, 10 y hasta más uniformados son asesinados cruelmente y de la manera más cobarde por parte de las estructuras criminales. Pero, ¿qué hay detrás de este plan que deja a varios funcionarios de la fuerza pública asesinados en el país? Durante décadas, la violencia ha azotado a comunidades enteras, generando desplazamiento, dolor y pérdidas en varias regiones de Colombia, concentrándose en la actualidad en departamentos como el Cauca, Chocó, Nariño, norte de Santander y Antioquia. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la reconciliación, el conflicto sigue siendo un desafío y hasta ahora la paz total, planteada por el gobierno, ha sido para muchos probablemente un fracaso. Es una frase romántica, es una frase edulcorada, pero a la realidad, la potencia mundial de la vida, inclusive el plan de desarrollo se llama así, no lo es. No lo es por donde lo veamos, o sea, se supone que íbamos a reducir índices de pobreza, índices de corrupción, nada de eso sucedió. Y en seguridad se debilitó y entonces lo que tenemos ahora son una cantidad de grupos armados que ya no se enfrentan entre ellos, sino que capturan la vida social y económica de las personas. La política de seguridad hoy está en la oficina del Alto Comisionado de Paz. ¿Y por qué digo eso? Porque es el Alto Comisionado de Paz, cada vez que firma un cese al fuego, las fuerzas militares quedan completamente atadas y no pueden operar, no pueden avanzar, no saben a dónde operar, no saben a dónde avanzar y el Estado está literalmente amarrado, unas fuerzas militares amarradas por una oficina que de facto hoy hace las veces de política de seguridad. Según datos oficiales, en lo que va del año 2025 se han registrado varios atentados contra miembros de la fuerza pública en el marco del denominado Plan Pistola. Ataques que han dejado a más de 37 policías y militares fallecidos. Cifras que reflejan la crudeza y la violencia que golpea con fuerza al país. Pero más allá de los números, hoy en Extraordinario honramos la vida de esos hombres y mujeres que cayeron a manos de estos criminales, cuando todavía no era su hora. Uno de estos héroes vilmente asesinados es Harold Paredes Mena, una de las 5 víctimas mortales que dejó un ataque con explosivos atribuidos a las disidencias de las FARC en Balboa, Cauca, en el mes de marzo. Su hija, Luisa Paredes, lo describe como un hombre bondadoso que siempre ayudaba a otros sin esperar nada a cambio. Él era una persona muy entregada a su trabajo, una persona muy responsable, muy tolerante, ayudaba mucho a las personas. Él, aparte de ser militar, él siempre pensó en ayudar a las personas, a cualquier persona que veía en la calle, siempre estaba ayudando a los demás, siempre era feliz ayudando a los demás, aportándole con cualquier cosa, siempre quería ver a la gente sonriendo, incluso a los habitantes de la calle él era muy feliz ayudando. Cada persona que él veía, vamos de cambio, vamos de ropa, vamos de alimento, siempre él era feliz en esa parte. Este barranquillero fue un hombre alegre que siempre soñó con servir a su país. Era sargento viceprimero del ejército y por más de 17 años estuvo al servicio de Colombia. Quizás nunca imaginó que ese día un atentado a manos de grupos armados acabaría con su vida. Él se fue el 9 de marzo
Él llegó a Popayán el 10 y él se iba transportando, él era de oficina, pero él se iba transportando en un LPR, se iban transportando para otro lugar. Y fue cuando ocurrió el acto, porque él era de inteligencia. Para expertos en seguridad nacional, lo que está pasando en el país en materia de orden público es el reflejo de una ambigüedad. Es ambiguo toda la respuesta del presidente. El presidente está muy preocupado en la guerra en Gaza, está muy preocupado de los funerales del Papa Francisco, está muy preocupado de mucha agenda internacional. Pero cuando tiene que tomar las riendas del país, el presidente no se siente. Ante esta alarmante escalada de violencia, nos preguntamos entonces, ¿existe una estrategia clara y contundente para neutralizar estas amenazas y proteger la vida de los uniformados? Esto es un sistema, no son acciones aisladas, es un sistema. Si no comprendemos esto como un sistema, es difícil formular una política. Y eso requiere reformular la arquitectura de defensa del Estado, toda, y entenderlo como un sistema que debe ser, digamos, atacado en todos sus flancos, militar, policial, social, político, porque lo que pasa en una oficina con unos decretos puede ser tan grave como el plan pistola. Pero entonces, ¿cómo explicarle a los colombianos qué es el plan pistola? O sea, ¿qué buscan estas personas que están cometiendo estos hechos viles contra la fuerza pública? El plan pistola es una acción militar, pero es una lógica estratégica. Y eso para el ciudadano, digamos, no es tan simple tomarlo. Es que la violencia no para. Esta semana se conoció otro ataque contra miembros de la fuerza pública, esta vez en el barrio Los Lagos, al oriente de Cali, y aunque no se presentaron víctimas fatales, sí dejó al menos 7 personas heridas, entre ellas 3 uniformados y 2 menores de edad, además de daños materiales y un miedo latente entre los caleños por ser el tercer atentado en lo que va de año a la fuerza pública. Una muestra más de que la guerra no solo golpea las zonas rurales, sino que los tentáculos de estos grupos criminales están presentes en los cascos urbanos. Aparentemente de 18 kilos de pentonita, esto no es cualquier bobada, la segunda en más o menos 20 días, pues aquí ya hay un problema que se debe atender con contundencia. Por su parte, en Bogotá aún no se han presentado atentados de este estilo. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que están alertas ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de uniformados y civiles. Hemos venido hablando para que se tomen medidas de protección a los CAI, a las estaciones, para que estén alerta, para que cualquier información que nos indique que hay el riesgo de que cometan algún atentado contra la fuerza pública, pues logremos mitigar ese riesgo y actuar a tiempo. Pero, ¿cuáles serían entonces acciones contundentes para evitar que hechos como estos sigan pasando en Colombia? Si uno tuviera que plantear acciones, tendría que hacer 3 cosas rápidamente. La primera es suspender todos los ceses al fuego. O sea, uno no puede negociar de esa forma, y más las fuerzas militares no están para estar frenadas, porque es muy difícil. O sea, es decir, esa es la primera que uno tendría. Segundo, tendría que evaluar cómo se actúa en diferentes regiones del país. Una cosa son los grupos armados que operan en el norte del Cauca, y otros son el Clan del Golfo, y otro es el Catatumbo. Son 3 escenarios diferentes, entonces toca evaluarlos para pensar cómo se lanzan operaciones conjuntas militares con acción social. Y una tercera es cómo planteo esto y qué medidas lanzo a la opinión pública para tener acompañamiento de la opinión pública, y cómo debo hacer y cómo debo canalizar recursos a las fuerzas militares que hoy están muy disminuidas, que tenemos más de 50 helicópteros en tierra de las fuerzas militares, tanto de policía como de fuerza aérea, como de ejército en tierra. No, la movilidad está parada. Es que en términos económicos, el presupuesto que tiene el país para su defensa está por debajo de los ingresos que tienen los grupos armados, una hipótesis que puede explicar la fortaleza de estos grupos. Por un lado, tenemos el Estado, que en su sector defensa se gasta al año más o menos 50 billones de pesos. Ese es el presupuesto que tiene el sector de defensa. Es el 10% del presupuesto total de la nación, 50 billones de pesos. 50 billones de pesos equivalen más o menos a 11.000 millones de dólares. Si nos vamos al otro lado de los criminales, la renta criminal de Colombia en este país
haciendo una especie como de totalización con respecto a datos oficiales y con datos que incluso entrega la misma DIAN. La renta criminal de este país contando contrabando, que en algunos casos incluso es más rentable que la coca, el tráfico de cocaína, el tráfico de marihuana creepy, el tráfico de oro ilegal en razón de la minería criminal, esa renta criminal puede llegar a superar el presupuesto del sector defensa del país, y en algunos casos se ha calculado incluso a datos cercanos a los 16.000 millones de dólares al año. Entonces eso supera en creces los 11.000 millones de dólares que tiene el sector defensa. Estos hechos no solo enlutan a millones de colombianos, los familiares de los militares y policías fallecidos sufren y mucho. Harold Paredes Mena deja a 2 hijos, entre ellos a Luisa de 20 años y a un menor de edad, ese niño que seguramente se preguntará por qué su padre nunca más regresó a casa. 12 años, solo simplemente estaba con la mamá, pero él estaba muy apegado a mi papá, demasiado apegado, y es el momento y no logramos asimilar eso todavía. Luisa confiesa que fue duro enterarse de la muerte de su padre, pues nunca existió una comunicación oficial por parte de las autoridades. Nosotros nos enteramos por medio de tercero. Eso fue la noche y pasó al día siguiente y el ejército no se comunicó con nosotros. No nos dio información, pues a mí como hija no me dio información, ni a mi tía, que era la que estaba un poco más apegada a él, ni a la esposa, ni siquiera tampoco a nadie se nos comunicó con nosotros. Se nos comunicó fue después, ya en la tarde, que ya había pasado un día prácticamente. Nos estábamos como por tercero porque habían visto las noticias de que había un atentado y él había caído ahí, de que pues ya había fallecido, pero por el ejército no nos enteramos. La pérdida de estos hombres ha generado indignación y rechazo en la sociedad colombiana. Es difícil imaginar el dolor de quienes han tenido que perder un hijo, un hermano, un padre, un familiar, un amigo. Nos deja muy tristes, con el corazón muy partido a nosotros, a mí como hija, a mi hermano, a todos sufrientes por su partida. Asimilar algo que ya no va a volver, que ya es algo que por más que uno trate, ya es algo que la realidad de la vida es que ya partió y pues nos deja muy dolidos. Aparte de que Colombia por prestar su servicio, más a nosotros que somos su familia, que somos los que nos toca vivir esto. El Plan Pistola es un recordatorio de la compleja situación de seguridad que vive Colombia actualmente. Se necesita urgente proteger la vida y la integridad de los civiles, pero también de los miembros de la fuerza pública, porque son ellos quienes dan todo por los colombianos, incluyendo su vida. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. ¿Quién ha dicho que los sueños tienen fecha de vencimiento? ¿Quién ha dicho que hay edades para cada cosa? Y es más, ¿quién ha dicho que después de los 40 toca bajarle al ritmo, aceptar que lo nuestro ya fue? No, a los 40 las cosas apenas comienzan y Vicky Bautista está de acuerdo con esto. Esta mujer santandereana nos demuestra que en un mundo que muchas veces le cierra la puerta a las mujeres que ya no son jóvenes, la realidad puede ser muy distinta. A Vicky la coronaron como la Señora Colombia y se convirtió en reina, pero más allá de ostentar un título de belleza, carga con la consigna de que todas tenemos derecho a brillar a la edad que sea. Porque no hay edad para ser protagonista, porque la autenticidad no se jubila. Nuestra periodista María Angélica Marín nos tiene esta historia de una mujer que entendió que a los 40 no son el final, sino el verdadero comienzo. Esta es una historia que nos lleva a pensar que los sueños nunca tienen fecha de caducidad y que por más descabellados que parezcan, se pueden hacer realidad. Ella es Vicky Bautista, una santandereana apasionada por el diseño de modas, quien ha vivido su vida tras bambalinas, vistiendo modelos y reinas de belleza. Hoy, después de toda una carrera en esta industria, se coronó como la nueva Señora Colombia Turismo Internacional, algo que desde su taller, rodeada de telas y máquinas de coser,
jamás pensó que pasaría. Estaba siempre detrás vistiendo a las otras, estaba siempre maquillándolas, estaba siempre... sí, o sea, sí es algo que me encantaba, todo lo que tiene que ver con belleza, todo lo que tenía que ver como con luces, espectáculos, brillos. Pero yo era quien estaba tras bambalinas, ¿no? Y la que les enseñaba, ¿no? O sea, yo no sabía desfilar, pero yo les decía a ellas cómo hacerlo. Yo era la que dañaba cortes de tela de mi mamá para hacerles vestidos. Tuvo una infancia rodeada de hilos, agujas y telas de colores. Usaba los retazos para vestir a sus muñecas dentro del taller de su mamá, un negocio que su familia mantuvo por muchos años. Si esa máquina hablara, esa niña se sentó a los 9 años, esa máquina tiene la edad de la niña, de estar con nosotros, esa y esta. Entonces, yo digo, si una persona nace, crece y llega a ese punto, simplemente se gradúa. Vicky soñaba con ver crecer el taller de su mamá, dedicado a la confección de ropa infantil. Prefirió los brillos y las lentejuelas. Por eso, al crecer, se especializó en darle color a las reinas a través de trajes de fantasía. Lleva 17 años dando vida a Magia Rosa, un taller de diseño de modas que asesora a mujeres con vestidos de gala, de fantasía, para quinceañeras soñadas y novias magistrales, que con sus brillos se sienten como princesas con sus creaciones. Desde que tengo memoria, el trabajo de mi mamá siempre ha sido desde backstage, en camerinos, en el detrás de cámaras, con el tema de los vestidos y demás. Entonces siempre como que el tema de los eventos ha sido importante y siempre ha estado presente en mí. Cuando ella inició este proceso, llegó y le dijo, no mami, es que yo no quiero hacer lo que usted hace. No, entonces ¿qué quiere hacer? Yo quiero diseñar para reinas, para novias, para quinceañeras. Y así pasaron los años. Se concentró en sacar adelante a su hija, a quien tuvo muy joven, y en ver crecer a su negocio. Siempre buscando oportunidades y muchas veces las oportunidades tocando las puertas de su taller. Sé que vengo de una familia altamente entregada al trabajo, al crecimiento, a ser independiente, ¿no? Y te enseñan a hacer esa dependencia financiera y tratas de ser independiente financiero, pero falta un poco aprender a ser independiente emocional. Eso siento que me hizo ser una mamá muy joven, una mamá que llenó esa compañía y como que a través de su hija sabía que siempre iba a haber una motivación y alguien por quien trabajar y que iba a estar acompañada. Pero cuando llegó la pandemia en el 2020 las cosas cambiaron, como para muchos en Colombia, y Vicky recuerda que para ella este capítulo de la historia no fue la excepción. Nos encierran y se acaban los eventos. Creo que mi empresa fue del último eslabón comercial que se reactivó, porque los eventos fue como lo último que se reactiva. Y en ese encierro, un día estaba viendo televisión, recostada, y sentí como esto se pegó a mi pecho. ¿Sí? Y yo me toco y yo digo, uy, estoy como gordita. Pero fue como algo aislado y yo dije, oh, bueno, voy a aprovechar que estoy encerrada, y empecé a ver videos de YouTube y empiezo a ver videos de alimentación, videos de rutinas, y ponía rutinas para obesos, rutinas para principiantes, rutinas para gente mayor. Su peso era lo de menos. Sin embargo, su fortaleza mental, esa misma que la ha llevado a tener éxito en sus negocios, la llevó a levantarse de la cama cada mañana, aunque no quisiera, para hacer algo bueno por su cuerpo. Sencillamente empecé a intentar saltar lazo de una rutina de 40 minutos de YouTube. Era capaz 15 minutos y la asfixia me ganaba, y el dolor en mis rodillas, en mi articulación, obviamente porque son las secuelas de no haberlo hecho antes. Puedo decir que los primeros 3 meses es donde casi todas, y hablo pues
en general, pero casi todos abortamos la misión de cómo adoptar una vida diferente y de cambiar hábitos, porque tú no ves resultados inmediatos. Entonces, al principio fue como difícil decir, bueno, mi mamá ahora de repente está saliendo mucho, pero realmente no era mucho, era lo normal. Está saliendo y ahora va más a los eventos, y porque muchas veces pasaba que ella le invitaban y ella no asistía, porque pues se sentía mal físicamente. Para mí fue muy impresionante y hoy día todavía digo, no sé cómo lo logró, porque hoy día que soy adulta y me doy cuenta que es difícil uno a veces organizarse para almuerzos, mercados y demás, y ella lograr hacer ese cambio en tan poco tiempo, o sea, todavía me parece muy admirable. No lo logro aún yo. Vicky recuerda la primera vez que salió de su cuarentena a comprar algo de ropa, pues el ejercicio había hecho que de su armario no le quedara nada, como si la vida la obligara a empezar de cero. Tuvo que donar la mayoría de su closet y depurar. En 6 meses de venir de una talla 14, que ante el ojo de quien se sienta bien no está mal, bajamos a una talla 6 y no puedo describir el día que me compré el primer pantalón, que abren ya las tiendas y que en octubre y me dicen, cuando me preguntaron la talla, me dicen ¿qué talla eres? Yo no sabía. Entonces ella me dice, tú eres como una 6. Y fue un choque impresionante, porque ni mi mente todavía había hecho las paces con el espejo y todavía no veía a la mujer que ella estaba haciendo y el resultado de ese sacrificio. Mi alimentación completamente cambió y hay algo que es que nosotros le llamamos dieta, comer saludable. Eso no es dieta, es comer saludable lo que nosotros estamos hechos de lo que dejamos que entre a nuestro cuerpo. Y eso no va solamente para la alimentación, que dejamos que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestro gusto, por nuestro tacto. Y empezar a cernir eso fue lo que siento que cambió mi vida. Empezar a poner un colador en mi vida de qué dejo entrar y qué no, fue lo que empezó a dar resultados, no solamente físicos, sino también en este equilibrio emocional y espiritual. Un buen día le llega la propuesta más extraña de su vida, como si el universo estuviera al tanto de cada paso y sacrificio suyo. Sin embargo, muchas mujeres no sabemos aceptar este tipo de oportunidades, porque entender que merecemos algo se torna difícil en un mundo de carencias. No contemplé jamás algo como lo que hoy día estoy viviendo. A mí me proponen el reinado hace 2 años atrás y sigo diciendo que uno está en proceso de construcción, porque uno todavía está batallando con el poder de merecimiento. ¿Merezco esto? ¿Es real que me estás tomando el... Pero hay unas personas allá afuera que te están viendo de manera diferente y que tú todavía no lo entiendes y no lo dimensionas. Y lo dejé pasar en ese momento. El año pasado, cuando estoy dejando a mi hija instalada en Bogotá, a su nueva vida, a su independencia, vuelven a proponérmelo estando allá en Bogotá. Yo lo consulto pues con mi entorno y bueno, me motivan y me dicen, sí, preséntate. Ella cuando me lo comentó, principalmente yo dije, bueno, si usted lo quiere hacer, o sea, si usted la quiere hacer, yo la apoyo. El evento era en Bogotá, yo actualmente estoy viviendo en Bogotá, entonces pues tuve el placer de hacerle las primeras fotos, porque pues a eso me dedico, de hacerle las primeras fotos el día de la coronación y demás. Entonces, yo apoyándola siempre, o sea, estuve súper emocionada. Fuerte el aplauso para la diseñadora Vicky Bautista. Con esta corona, la actual reina embajadora del pasillo de Salón, embajadora nacional. Y así, duro y parejo, sin descanso, trabajando por sus sueños, esta mujer ha logrado después de sus 40 años ser reina de belleza. Hoy ostenta el título de Señora Colombia Turismo Mundial, dejando claro a más de uno que las mujeres no tenemos fecha de vencimiento y que por el contrario, siempre estamos vigentes. Siempre he sido una abanderada y una defensora de la belleza y de la virtud femenina. Y sabía que había mujeres con muchos talentos, con muchas virtudes y con muchas bellezas ahí que podían ostentar de pronto este título. Pero también sé
que Dios tenía un plan para mí. Y que si el plan es que a través de esta experiencia yo le pueda decir a muchas mujeres allá afuera, hay cosas que no has dimensionado y pueden pasar, y que sí la vida puede cambiar después de los 40, y que sí te pueden pasar cosas que tú crees que no. Si esa es la misión, espero estar haciéndolo bien. Lograr tener la seguridad que tienen las reinas en una pasarela después de superar tantas dificultades físicas y psicológicas no es para nada fácil, pero ella lo logró y sigue su proceso de construcción de confianza. No es fácil, y recuerdo que yo estaba porque tenía que hacer un video en vestido de baño y esto. Y mi hija, su profesión, ella es profesional en mercado de publicidad y se especializa, o sea, está en todo lo de fotografía, de producto, la imagen. Y en ese momento yo era una imagen. Entonces ella fue la encargada de hacerme como ese detrás de cámara, y yo me pongo y ella me decía, mami, tranquila, suéltese, porque yo todavía no decía no, o sea, una cosa es estar en piscina y otra cosa es pues unos proyectores y una cámara frente a ti. Y ella fue como la que me dio esa seguridad. Mami, se ve bien, todavía tal vez uno no lo cree, y sé que el trabajo continúa, pero bueno, se han roto bastantes como miedos, paradigmas y cosas que hay en el camino. En esta preparación lo estoy intentando lograr, y esperamos pues que en Paraguay todo salga mejor de lo que esperamos. En sus redes sociales plasma sus días entre el taller, la rutina de alimentación, los desfiles y su gimnasio. Son las redes sociales el canal de comunicación que le permite llevar un mensaje de resistencia femenina después de la 4ª década de vida. Ha sido chistoso porque, como te digo, ella me llama y me dice, Jessica, edítame este video que necesito subir, demostrar el proceso, y yo, listo, vamos a editarlo. Entonces ha sido entretenido y ha sido muy dinámico de que a veces yo la he acompañado a entrenar o a hacer alguna ruta, o estar en el gimnasio o estar aquí. Entonces ha sido muy dinámico todo. Nunca se imaginó que tendría tanto éxito en todos los aspectos de su vida después de los 40, y que ahora, con una hija profesional que vive en otra ciudad, un taller reconocido, una carrera en las pasarelas, viviría lo que cualquier jovencita habría soñado a sus 20s. Ya en este minuto usted está en esa edad donde a usted le escribe, no esté grabando esto, el de 20, el de 30, el de 40, el de 50. Y tú dices, ¿es en serio? Y tú dices, ¿por qué me dicen esas cosas? Y tú miras al espejo y dices, oh, bueno, ok. Empezar a tener esa relación de lo que veo con lo que mi mente todavía está, no es fácil, y está la línea delgada también del ego, de que, oiga, espere, usted está en un proceso, amiga, usted se está construyendo. Hay gente allá afuera que lleva su camino 2 veces. Hoy, tras conocer su historia, sus retos y sus logros, Vicky Bautista hace las paces con su versión anterior. Es inevitable no ponerme nostálgica, porque yo le diría a la Vicky de la foto que la felicito. Que la felicito por haber hecho sus roles, ¿cierto? En su momento, haber dado todo lo mejor de sí, pero también que la felicito por haber tomado las riendas de su propia vida. Que la felicito por haber escuchado esa intuición y quizás ese mensaje que venía de parte de Dios, porque solamente Él sabía lo que hoy día iba a pasar. Y que si yo no me hubiera ocupado de mi proceso personal, físico, emocional, espiritual, muy seguramente no estaría teniendo la entereza que estoy teniendo en el momento en el que estoy pasando, y no lo hubiera afrontado con la misma valentía, con la misma gallardía, pero también con la misma sabiduría. También le digo que la felicito y la honro, porque no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Esta
santandereana seguirá preparando su camino para traer al país la corona internacional en Paraguay, a donde llegarán mujeres llenas de historia de vida fascinantes, demostrando que cuando pensamos que todo está perdido, es cuando muchas veces inicia una historia de ensueño. Que no mire para atrás para nada, el futuro está hacia adelante, no está atrás, lo que se proponga que lo siga logrando, yo estaré ahí como ese muro que ella quiere aferrarse. Ella fue una mamá muy joven, por ende muchas cosas que alguien vive en la adolescencia, ella pues estaba formándome en ese momento, entonces hoy día solamente quiero que ella se sienta tranquila, ya se sienta un poco más liberada de tanta carga de responsabilidad, porque un hijo, y más para una mamá soltera, es muy pesado. Entonces que ella ya sienta que ahora sí puede ver solo por ella y no también estar pendiente pues de otra criatura, otra persona. Ya puede dedicarse a ella 100%, que yo voy a estar pues ahí al lado en lo que ella necesite. Y si estás ahí atrás creyendo que no es posible, y si estás pensando y te sientes desvalida y te sientes que la fuerza se acaba, las fuerzas se acaban, está bien aquí, física, pero Dios te va a dar esa fuerza que necesitas para poderlo lograr. No desistir de orar, y como la mujer de Lot, no mirar para atrás, no miren para atrás, atrás es aprender, vamos aquí el ahora y lo que puedo poder y lo que puedo lograr. Gracias por continuar embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. Dicen que los adolescentes viven en su propio mundo, y quizás sea cierto. Un mundo donde se comunican con códigos, emojis, siglas y palabras que para muchos adultos suenan como otro idioma. ¿Qué significa que hablen de funar, de crush, de ser fife, de ser potaxie o vivir en la manósfera? En este lenguaje oculto no solo hay diversión, hay también silencios que duelen, mensajes que alertan y emociones que buscan ser entendidas sin ser tan evidentes. Hoy nuestra periodista Daliana Arias nos lleva a entender ese universo adolescente, no para juzgarlo, sino para comprenderlo y para invitar a los adultos a hacer algo que parece simple, pero es poderoso: escuchar sin prejuicios y acercarse sin invadir. ¡Policía armada! ¡Todos al suelo! ¡Pongan las manos donde pueda verlas! ¡Ahí está mi hija! ¡Cometen un grave error! ¡Solo es un niño! ¡Papá, yo no hice nada! Crecer no es para nada sencillo, y más si vivimos en un mundo donde aumenta cada vez más el deseo irrefrenable de estar conectados al internet y a las redes sociales. Recientemente Netflix lanzó una miniserie llamada Adolescencia, que presenta una trama dura y sin rodeos, donde un adolescente es acusado de asesinar a una compañera de escuela. Y aunque la premisa parece suficiente para ser considerada el centro de este drama, el mensaje que hay detrás es aún más impactante y abre una ventana al mundo interior de una generación que crece rápido, pero muchas veces sin guía y con miedo a expresar lo que sienten. Estamos en este momento en una sociedad hipercomunicada, donde permanentemente estamos bombardeados de mucha información. Entonces, indudablemente, eso ha cambiado muchas dinámicas, ¿no? La forma de interrelacionarse, de establecer relaciones personales, educativas, laborales. Y lógicamente que eso impacta también en la forma como ese joven va viendo la forma de relacionarse y de interactuar con los demás, e impacta en esa figura y en esa identidad propia que quiere crear él. Más allá de los emojis, los bailes en TikTok y las historias virales que crecen como espuma en la era digital, se esconde un mundo oculto habitado por muchos adolescentes. Uno donde el lenguaje esconde violencia, frustración y soledad. Entre ellos existen espacios alternativos como la manósfera. Se trata de una red de comunidades virtuales centradas en supuestos intereses masculinos de autoayuda, superación personal, relaciones, citas y críticas a la sociedad. Hasta allí pareciera inofensivo, incluso hasta positivo, pero si ingresamos a ese mundo podemos descubrir que muchas veces terminan alimentando discursos de odio hacia las mujeres como reacción a los movimientos feministas.
Es un constructo, realmente un espacio virtual donde los hombres creen que tienen el derecho y el poder de conseguir lo que quieren y tienen que ser aceptados, en este caso por las niñas. Es un concepto de masculinidad bastante tóxico, bastante fundamentalista, sin ningún tipo de criterio. Solo pensar que solo al 80% las niñas les gusta el 20% de los hombres y eso genera un desequilibrio y por lo tanto hay que acabar con esa teoría que no tiene fundamento. Siempre hay una tendencia generacional a crear grupos, a establecer tribus urbanas, entonces en un tiempo fueron los hippies, vinieron los punqueros, los emos. Esta es una respuesta propia de esa etapa del ciclo vital, de la etapa de la adolescencia y de la adultez. Es una forma de crear su propia identidad, de diferenciarse como de ese adulto que lo está rodeando, que permanentemente está interactuando con él y de buscar como su propia ideología, su propio lugar en el mundo. Entonces es una respuesta propia de esa etapa y que obviamente se adapta como al momento social y cultural que se está viviendo. Es una llamada a la acción de la manósfera. Hay términos y códigos utilizados en la serie como incel, que en español se traduce como célibe involuntario. Se refiere a adolescentes y jóvenes que no consiguen relaciones afectivas porque las mujeres los consideran poco atractivos. Pero es la lingüista y docente de la Universidad Nacional, Constanza Moya, quien nos hace un análisis semiótico de los términos usados por muchos jóvenes en la era actual de la hiperconexión. Siempre han existido los códigos secretos, es muy preocupante los contenidos que hay detrás de esos códigos secretos, lo que están haciendo y lo que está provocando, como lo vimos en la película. Llegar a odiarse a sí mismo, llegar a desconfiar de su propio talento, de su propia personalidad, es muy grave para un joven, porque ¿cuál es la imagen que él tiene de sí mismo? La peor. ¿Y cuál es la imagen que tiene del otro? El otro es su enemigo. ¿Por qué? Porque no le concede, porque no lo tiene en cuenta. En este caso, porque no es un hombre atractivo para una niña, para un adolescente. Estos códigos que a simple vista parecen inofensivos son en realidad puertas de entrada a discursos misóginos, racistas y violentos. Y lo más preocupante es que estos espacios ya no están tan ocultos. Son visibles en TikTok, YouTube, Facebook y en foros abiertos, amplificados por algoritmos que premian lo extremo. Las redes sociales influyen muchísimo, claro que sí. Entre otras cosas porque el anonimato y los que están detrás tienen unos intereses que no son los más bondadosos ni son los intereses de informar, de mantener una sociedad en equilibrio, de permitir que interactuemos, sino son esos odiadores. Es increíble que en nuestra sociedad haya gente que se dedique a promover el odio hacia los demás. La evolución del lenguaje es un fenómeno constante y dinámico. Cada generación de jóvenes introduce nuevos términos y expresiones que reflejan sus propias realidades y experiencias que se replican en las redes sociales. Hay dos términos en especial que están emergiendo como parte del nuevo léxico juvenil y son los fifes y potaxies. ¿Pero a qué hacen referencia? El fife, utilizando un poquito la E inclusiva, es de la FIFA. Y el juego de la FIFA, pues es el símbolo de masculinidad, que también nosotros sabemos en Occidente el fútbol es muy importante. Entonces, ¿quién ve fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? Entonces, preferentemente al hombre. Versus el que no le gusta el fútbol, no necesariamente tiene que ser trans, pero sí prefiere lo femenino versus lo masculino. Y precisamente a esto se refieren quienes se autodenominan potaxies. Potaxie es un término de moda que se utiliza para referirse a personas que rechazan las masculinidades tóxicas, en contraste con los fifes. El término surgió de la confusión de la palabra potasio con potaxie, que se popularizó en un video viral y de ahí surgió una cultura que se opone a los comportamientos machistas. Banalizado en cuanto a los símbolos, ¿no? Pero el contenido bastante fuerte. Bueno, vamos a explorar más sobre este mundo adolescente y les voy a presentar a Daniela, que ella nos va a hablar un poco sobre
sus maneras de expresarse con sus compañeros, sus maneras de comunicarse. ¿Cómo te comunicas tú con tus amigos, con tus compañeros del colegio? Usamos unos términos diferentes como para referirnos a ciertas cosas porque los otros son más viejitos, por decirlo así. ¿Viejitos? ¿Y cómo son viejitos? Ay, no sé cómo explicarlo. Te voy a mostrar un par de palabras para que tú nos cuentes un poco cuál es ese significado de esas palabras que de pronto están usando muy frecuente y pues yo quiero que todos las podamos entender. Entonces, funar, ¿qué significa funar? Funar es como, por ejemplo, alguien hace algo muy boletoso y tú dices como, uy, no, vamos a funarlo y empiezan a hablar de él así, cosas súper horribles. Ok, bueno, trolear. Es cuando, por ejemplo, es más bueno que alguien y le ganas cierto juego que tú dices se lo troleen. Ok, hate. Hate es como tirar bullying, por decirlo así, es como, uy, no, vamos a tirarle hate y empiezan a tirarle duro. ¿Y todo eso es por redes sociales o presencialmente también lo...? Puede ser por las dos. Por las dos, ok. Viral. Es cuando alguien es popular, por decirlo así, lo conocen mucho. O hay un video que se hizo súper conocido, entonces ese video es súper viral. Ok, bueno, aesthetic. Es como algo tierno, divertido, que a la gente le gusta, entonces dices, ay, qué estético. Por ejemplo, el perrito, no sé, con moñitos, tú dices, ay, súper estético, así. O un lugar también, como rosa puede ser. Sí, sí, sí. Ok. Stalkear. Stalkear es cuando tú eres bueno para, por ejemplo, encontrar gente o mantienes revisando el perfil de alguien y tú lo mantienes stalkeando, que es como verlo. O sí, o que encuentras a alguien así con solo saber el nombre. El crush. Es como la persona que te gusta, tú dices, oye, ahí va mi crush, como el que me gusta. Cringe. Es como cuando algo es también como boletoso, es como, ay, no, nada que ver. Ok, la queso. ¿Cómo uno puede referirse a una persona como la queso? ¿Qué es? No, pues según yo es como cuando alguien te dice, o sea, tú dices un comentario y dices, ¿a quién le importa? O así, tú dices, la que soporte, o sea, como de malas. Ok, bueno, toposa, ¿qué es? Toposa es que es alguien muy fastidiosa, muy encimosa con uno. Parchar. Parchar. Parchar es como, por ejemplo, salir a un lugar y estar con los amigos ahí y parcharse. O tú le puedes decir a un amigo tuyo también como párchate, como relájate, no pasa nada. Y el tema de los emojis, tal vez tienes algún significado. Un ejemplo, un corazón rojo, ¿qué podría significar? Por ejemplo, hay personas que con ciertos amigos dicen vamos a compartir este corazón y lo vamos a usar, entonces en vez de decir como te dedico eso a ti, pues solamente pones el corazón y sabes que es para esa persona. Bueno, y también los stickers, ¿también los usa frecuentemente? Pues sí. WhatsApp. No, también en Instagram, en todo. Pues es como reaccionar, es como tú dices, wow, qué bonito, entonces pones una carita, no sé, de corazones, o ay, qué bonito, y pones, pues sí, así. De acuerdo a la docente de psicología de Ariandina, Sheila Pascuales, en la etapa de la adolescencia es donde los padres deben estar más presentes que nunca. No solo se trata de limitar el tiempo frente a la pantalla o las salidas con sus amigos al parque, sino de entender el lenguaje, los códigos y los fenómenos sociales pragmáticos que emergen del mundo virtual al que evitablemente están expuestos, porque los límites del Internet se han roto y sus alcances emocionales y conductuales tocan la vida de millones de jóvenes en el mundo. El papel de los padres es relevante, sobre todo en esa etapa tan difícil de la adolescencia en donde estamos ahí en un permanente ensayo y error. Yo qué quiero ser, qué puedo ser, a qué puedo jugar. Y es nuestra responsabilidad como adultos estar al tanto de esa actualidad. O sea, sí debo conocer las tendencias en las redes sociales, sí debo aprender el lenguaje que utilizan los adolescentes y los jóvenes en las redes sociales y lo puedo hacer preguntándole directamente a ellos o indagando, investigando qué significa esto, esta figura que yo veo que aparece en todos lados, ¿cómo la puedo entender? Cuando muchos de estos adolescentes no encuentran un espacio de confianza, lo crean a su manera. Inventan palabras, distorsionan significados, esconden emociones en abreviaciones. Esto termina siendo su refugio y su manera de comunicarse. En el caso de los signos, aquí lo que vemos es que los colores, por ejemplo, se resignifican. Los mismos emojis se resignifican, como suele pasar. En general, en los códigos las palabras tienden a resignificarse, a resemantizarse, es decir, a adquirir nuevos sentidos, nuevos significados. En este caso, lo que vemos es que todo apunta a un mismo campo semántico.
Y todo se limita al campo sexual, al campo de la atracción, al campo de conseguir, ¿no?, una satisfacción de ser querido y de ser admitido por el otro. Hay que ser realistas y hay que entender que no hay fórmulas mágicas. Es indudable que hay que establecer una estrategia, una forma de comunicación que sea efectiva, que sea cercana, que sea dinámica, que sea de confianza, de respeto, y eso no se construye de la noche a la mañana. O sea, yo no puedo pensar, voy a esperar a que mi hijo adolescente esté en esa etapa para comunicarse con él. No, como todos los vínculos, como todas las relaciones interpersonales se cimentan, se construyen, se alimentan. Entonces es importante desde la niñez ir creando ese vínculo. Entre las sugerencias de estas profesionales está que desde las instituciones educativas se debe trabajar en la educación socioemocional de los jóvenes, con el fin de que los menores de edad aprendan a manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos desde los primeros años de vida. De hecho, en 2024 el Consejo de Bogotá aprobó en primer debate una iniciativa que busca incluir esta cátedra en jardines infantiles y colegios. En el año 2024 ya salió una ley en Colombia en donde se busca reconocer las competencias socioemocionales en el sistema educativo. Es decir, ofrecerles a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adolescentes formas de gestionar sus emociones. Es posible que tengamos una deuda generacional. No puede llorar, no puede mostrar, tiene que ser fuerte. ¿Pero por qué? Si yo soy un ser humano, ¿sí? O sea, yo tengo derecho a estar triste, tengo derecho a estar feliz. Tengo derecho a enojarme. Lo importante es validar esa emoción, tanto para mí como para los demás, y buscar de qué forma yo puedo salir de esa emoción que puede ser no tan positiva. En la adolescencia, los padres presentes son como un radar que desde la distancia detectan si sus hijos están pasando por una situación emocional difícil. Algunos de esos comportamientos podrían ser el bajo rendimiento académico, el silencio, el encierro y el no querer comer. Estos son signos de alerta para que mamá y papá puedan actuar a tiempo y que los jóvenes no se sientan solos ante cualquier problema interno que estén viviendo. Hay varios elementos. Está el aislamiento, está el hecho de cambiar los hábitos de alimentación, de sueño, los cambios en el rendimiento escolar, esos encierros abruptos que son cambios extremos de comportamiento, el no querer tener ningún tipo de vínculo o de comunicación con nadie en la casa son síntomas de alarma que algo está pasando. Una recomendación. Una recomendación es ser el papá presente, estar a la vanguardia, preguntarle qué significan esos emojis, qué significan esos términos, porque hoy no se dice tal cosa si no se dice otro. Indagar en las redes sociales, documentarse, establecer controles parentales, establecer límites, dar pautas de qué se puede hacer, qué es admisible y qué no es admisible y explicarles por qué sí y por qué no. Hay que hablar con ellos, hay que explicarles detrás de esos signos tan inocentes, de esos juegos tan inocentes, puede haber unas intenciones que no siempre son las mejores. Entonces creo que es muy importante, ellos reclaman también tiempo, ellos reclaman diálogo, y yo creo que nosotros como padres no les podemos negar esa posibilidad. Eso forma parte de nuestro rol como padres, ¿no? La conversación, el diálogo, advertirles, por supuesto. No podemos crear manuales para eso, pero sí advertirles de los peligros. Lo que más necesita esta generación no son más prohibiciones, sino puentes. Y esos puentes no se construyen con control, sino con atención y cercanía. La serie es un llamado a que los padres, docentes y autoridades den un paso adelante para que ejerzan un rol diferente y estar cerca de ellos para ayudarlos a que encuentren su camino. Sí, ellos tienen que ser protagonistas de sus vidas, pero necesitan buenos referentes que los ayuden a encontrar su propio camino, pero solo si ven vías posibles, buenos ejemplos y cimientos, adultos cercanos que les enseñen a ser firmes cuando haga falta y vulnerables cuando las cosas no les salgan como ellos quieren. ¿Y ustedes, padres, cómo se están acercando a sus hijos? Entender el lenguaje oculto de los adolescentes no es solo una curiosidad, es una necesidad. Detrás de cada código, de cada palabra inventada o mensaje cifrado, hay un corazón joven que busca conexión, libertad y sobre todo comprensión.
No se trata de espiar ni de controlar, sino de estar presentes, de abrir espacios para el diálogo, sin prejuicios, sin burlas, con empatía. Al final, lo importante no es saber qué significa cada palabra, sino que ellos sepan que pueden contarlo todo, sin miedo y sin filtros. Y de esta manera terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, historias que nos conectan con la reflexión, la inspiración y el poder de lo cotidiano. Porque en Extraordinario todos tenemos algo valioso que contar y aquí los escuchamos. Porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.